su asistencia. Vamos a continuar entonces con donde nos habíamos quedado el día de ayer. El día de ayer comenzamos a estudiar capítulo 9, a partir del capítulo 9 del primer libro de Samuel, y ayer nos quedamos hasta el versículo número 12 en el capítulo número 10. Entonces, bueno, lo que habíamos estado viendo el día de ayer es cómo el pueblo de Israel quiere un rey, ya no quiere más ser gobernado a través de un profeta, no quiere ser gobernado más por Dios a través de un profeta. Entonces, pues bueno, el Señor atiende lo que el pueblo le está pidiendo, el capricho del pueblo, y pues le da a un rey. Entonces vemos que tenemos a Saúl aquí, hemos visto su origen, hemos visto cómo se encuentra con el profeta Samuel, cómo Dios a través de su providencia hace que esto ocurra, y ahora también vimos cómo las señales le dio el profeta Samuel, le dio señales a Saúl para que también él creyera que lo que le está diciendo es cierto. Las señales se han cumplido, y vemos cómo ahora Saúl regresa a su casa. Y al regresar a su casa, bueno, pues se encuentra con su tío. El tío le pregunta que dónde andaba, qué es lo que había sucedido, y bueno, ya le explica que fueron a ver a Samuel y que las asnas, pues ya, que Samuel le había dicho que las asnas habían sido encontradas. Más del asunto del mensaje de Dios de que él iba a ser el rey, que él era el ungido, no le dijo nada a su tío. En este caso, bueno, Saúl fue humilde en ese sentido, no se sintió ya con aires de grandeza, aún sabiendo que ya había sido ungido como rey de Israel, y también fue prudente para evitar envidias o algún problema posterior con su familia, antes incluso de llegar a ser oficialmente rey, porque todavía oficialmente no había sido nombrado rey. Entonces ese es el tema que continuamos viendo ahora, cómo oficialmente ahora Saúl va a ser elegido rey. Entonces tenemos que la elección pública de Saúl va a ocurrir. Esto es a partir de los versos 12 en adelante. Después del verso 12 es donde se encuentra con su tío, y después de eso, a partir de este verso, empezamos a ver la cuestión de cómo Saúl es elegido públicamente. Estamos en el capítulo entonces 10 del primer libro de Samuel. Y bueno, como ya hemos visto como antecedente, pues Israel prefirió tener a un capitán que a Dios y a su profeta para que los dirigiera en batalla y para librarlos de sus enemigos. Samuel, el profeta Samuel, reúne al pueblo, convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpá, como lo dice en el verso número 17, y ahí les dice a todos los hijos de Israel precisamente esto: cómo es que Dios los ha librado de todos sus enemigos. Vemos en el verso 18 cómo les dice: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Y después les reprocha en el siguiente verso que ellos han desechado a Dios. Les dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Entonces, aquí vemos cómo es que el pueblo, pues, endureció su corazón después de conocer todo lo que Dios ha hecho por ellos. Aún así, prefirieron tener a un hombre que los dirigiera en lugar de tener la dirección sabia del Padre Todopoderoso. Así que bueno, pues el Señor, siendo tan bueno como es con su pueblo, a pesar de que sabía que esto, pues era, pues no sé, no lo dice aquí en la palabra, pero yo pienso que el pueblo estaba encaprichado porque veían las naciones que estaban alrededor de ellos y veían que tenían reyes, que había reyes con su corte, con sus guardias, etcétera, etcétera, todo el lujo que tenían, palacios y esas cosas. Entonces ellos también querían tener eso. Y bueno, escogieron rey. Así que en ese tiempo se escogió a Saúl públicamente por medio de suertes. Lo hicieron de esa manera. Pero nosotros sabemos que aparentemente creemos que es por suerte que ha caído esta situación sobre Saúl, pero en realidad sabemos que es Dios quien ha designado que su ungido era Saúl.
Bueno, entonces vemos cómo en los siguientes versos, a partir del verso 20, empieza la elección pública de Saúl, y vemos cómo son escogidas de entre todas las tribus de Israel. Se escoge la tribu de Benjamín primeramente, después cómo por la situación que está ocurriendo se llega hasta de las familias de Benjamín se toma la familia de Matri, y posteriormente se toma a Saúl, el hijo de Cis. Y así es como Saúl es escogido finalmente delante de todo el pueblo. Pero cuando esto sucede, pues Saúl se esconde, porque él no quiere saber nada de esta elección pública. Tampoco lo dice en la palabra, dice que él se esconde nada más, dice aquí en el verso 21, al final, y le buscaron, pero no fue hallado. En el verso 22 se preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces, vemos aquí cómo es que Saúl, aún sabiendo que ya Dios lo había elegido, pues él tuvo miedo, porque él no se sentía seguro de lo que fuera a suceder cuando la gente se diera cuenta, todo el pueblo de Israel, no nada más su familia, no nada más sus amigos o sus vecinos, sino todo el pueblo de Israel, que él había sido elegido como el rey. Él no se sentía capaz de poder llevar a cabo este trabajo que ya Dios le había dado. No lo dice en la palabra, pero es posible que él se haya sentido incapaz de hacer este trabajo. También siente que pudo haber tenido envidia de sus vecinos. También se da cuenta que el pueblo había pecado al pedir un rey. Vamos a verlo más adelante, cómo Samuel les da este tipo de mensaje al pueblo también, en donde les expresa que han desechado a Dios. Desde el momento en que el profeta Samuel les dice que prefirieron tener a un capitán que tener a Dios y a su profeta, bueno, pues desde entonces Samuel se da cuenta cómo es que el pueblo ha pecado por desechar a Dios. Y también esto le causa ese miedo de saber si lo que está haciendo va a ser correcto o no. También se da cuenta de la situación que estaba sucediendo en Israel, todo el problema que tenían con los enemigos que los estaban rodeando, y la situación no era nada fácil. Filisteos y amonitas, bueno, estaban alrededor del pueblo de Israel, amenazándolo, invadiéndolo, haciéndole guerra, y bueno, entonces todas estas situaciones hacen que Saúl se sienta pues inseguro de que él puede llevar a cabo este trabajo que Dios le ha encomendado. Entonces, por eso es que él se esconde. Así que también más adelante vemos que el pueblo acepta la elección de Saúl, puesto que es Dios quien lo ha escogido. Entonces el pueblo lo acepta, no lo rechaza. Vemos aquí a partir de el verso 23 que dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Como ya hemos mencionado anteriormente, bueno, las cualidades físicas de Saúl, una de ellas es que era muy alto. Entonces, bueno, pues sobresalía de todo el pueblo. En el verso 24 dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. En este verso, pues estamos viendo cómo es que el pueblo aprueba la elección de Saúl como rey. Y posteriormente, pues el profeta Samuel les recita las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y aquí vemos en esta parte ya del final del capítulo número 10, cómo es que el pueblo pues se va después de que se ha sucedido la elección pública de Saúl como rey y que ya lo han aceptado, pues Samuel despide al pueblo y cada quien se va para su casa, pero pues no todos aceptaron al rey, no todos aceptaron a Saúl como rey. Sabemos nosotros que no sé si es una característica de los seres humanos, pero siempre cuando alguien es elegido para ocupar algún puesto de importancia, pues siempre tiene sus detractores. Hay muchos que están a favor, pero hay algunos, o puede haber muchos también,
que estén en contra. Entonces, pues esto lo vemos reflejado aquí en este capítulo 10 del primer libro de Samuel, en los últimos versos, en donde también vemos aquí en el verso 27, al final del capítulo 10, que dice: pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron por poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Vemos aquí también cómo es que Saúl, a pesar de que algunos lo estaban rechazando, él no se sintió ofendido, ni se molestó con ellos. Simplemente, pues, dice aquí que él disimuló. En realidad no sabemos qué es lo que sintió Saúl. Quizás puedo pensar yo que Saúl se ha de haber sentido también triste porque algunos lo apoyan, pero no todos lo apoyan. Pero bueno, en fin, esto es lo que ha acontecido hasta ahora. Pero también vemos cómo en el verso 26 dice que cuando Saúl se fue a su casa en Gabá, algunos hombres fueron con él, algunos hombres de guerra, porque Dios tocó sus corazones y algunos hombres de guerra decidieron ir a acompañar a Saúl, porque ellos ya lo estaban aceptando y reconociendo como su rey. Entonces, pasamos ahora al capítulo número 11 para ver qué es lo que ocurre en esta parte de la historia de Saúl, ya como rey elegido y aceptado por el pueblo, pero no por todos. En esta parte del capítulo 11 vamos a ver cómo Saúl se afirma como rey. Pues como ya lo hemos comentado, sabemos que alrededor de Israel en ese tiempo había muchos enemigos, y dentro de ese grupo de enemigos, aparte de los filisteos, pues estaba otro pueblo que eran los amonitas. Y pues estos estaban ocasionándole problemas a Israel y estaban haciéndole la guerra. Entonces tenemos aquí que a partir del capítulo 11 nos empieza a describir cómo es que un amonita llamado Nahas empezó a amenazar a Israel para hacerles la guerra. Dice en el primer verso del capítulo 11: después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. En este primer verso vemos cómo este rey, este personaje Nahas, amonita, quiere atacar a un poblado de Israel. Este pueblo se llama Jabes de Galat. Y este pueblo, pues lo que no quiere es pelear, porque no quieren hacer la guerra a los amonitas. Quizás porque tienen miedo, quizás porque saben que no tienen recursos para pelear, o alguna otra razón que hasta ahorita no se nos menciona aquí en la palabra. Pero lo que sí nos dice es que ellos quisieron pactar, quisieron arreglarlo de una forma, como dijéramos ahora, políticamente. Quisieron hacer más política que ir a la violencia. Y bueno, vemos aquí cómo este pueblo israelita, esta ciudad llamada Jabes de Galat, les dice: haz alianza con nosotros y te serviremos. Entonces vemos aquí cómo ellos están dispuestos a ser siervos de los amonitas con tal de no pelear. Y bueno, los amonitas, por medio de Nahas, pues les responden, como está en el verso número 2 de este capítulo 11: con esta condición haré alianza con vosotros. Aquí les empieza a poner exigencias el amonita Nahas, y les dice que a cada uno de vosotros, de todos vosotros, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces, pues les está pidiendo que se quiten un ojo, el ojo derecho. Se los está pidiendo porque en aquel tiempo, cuando los soldados iban a la guerra, utilizaban escudos. Entonces, el escudo se lo ponían en su mano izquierda y con la mano derecha sujetaban su espada. Entonces, si les sacaban el ojo derecho, pues prácticamente los dejaban ciegos, porque con el escudo sostenido en la mano izquierda no podían ver con el ojo izquierdo, pero sí podían ver con el ojo derecho para atacarse y para defender. Entonces, por eso es que este Nahas les pidió que se quitaran el ojo derecho, para que así ya no fueran útiles para pelear. Y eso es lo que él les había, esa exigencia les había puesto Nahas para no invadirlos. Y bueno, entonces, Jabes de Galat, este pueblo, pues pide ayuda, le pide ayuda al país, a
a sus demás compañeros, al resto de las tribus de Israel. Obviamente, Jabes de Galad le pide tiempo a los amonitas para poder rendirse. Vemos en el verso número 3 aquí como los ancianos de Jabes le dan la contestación a los amonitas y le dicen: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Entonces, pues más adelante, a partir del verso número 4, vemos cómo este mensaje llega a todo Israel, pero principalmente los mensajeros se van hasta Gabá de Saúl, porque ya Israel ya sabía que tenían un rey elegido. Entonces empieza aquí a verse a la figura de Saúl ya como rey, como líder de su pueblo, que es para lo que Dios lo había puesto, para que defendiera a su pueblo. Entonces, pues vemos aquí cómo es que el mensaje llega hasta Saúl, que en ese momento, bueno, pues no se encontraba en el pueblo, pero porque estaba en el campo trabajando. Cuando él regresa al pueblo y ve que están todos llorando y tristes por la noticia que se les ha dado de la invasión de los amonitas y de la amenaza de Nahas y de las exigencias de Nahas el amonita hacia Jabes de Galat, pues vemos aquí cómo primeramente el espíritu de el Señor viene sobre él. Y apenas eso sucede, bueno, pues Saúl se enciende en ira, como dice aquí, se enoja porque estos amonitas quieren hacer siervos a los Jabes de Galat y les están exigiendo que se saquen un ojo, y pues esto hace que se encienda de ira a Saúl. Pero aparte de eso también vemos aquí más adelante cómo es que también Saúl está molesto porque pues los amonitas no quieren, los Jabes de Galat no quiere ir a la guerra, no quiere pelear, no quieren defenderse. Pareciera que ellos tienen miedo de ir a la guerra, no se sienten seguros, no se sienten apoyados por Dios, quizás, no lo dice también aquí, pero eso también hace que Samuel se sienta molesto como con ellos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque vemos en el verso número 7 cómo es que dice aquí que él les manda un mensaje a todo Israel. Agarró, dice aquí en el verso 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Entonces, vemos aquí cómo es que si el pueblo no quería pelear, si ellos tenían miedo, Saúl los tuvo que amenazar. Y la forma en la que los amenazó, bueno, pues ya lo vimos como lo dice aquí en la palabra en el verso número 7. Y la respuesta del pueblo es que pues cayó temor sobre ellos y salieron como un solo hombre para poder defender a Jabes de Galat, para pelear contra sus enemigos. Y bueno, vemos aquí cómo es que también Saúl no está solo en esta empresa, sino que también tiene a Samuel junto con él. No está siendo absoluto como rey Saúl tomando decisiones él solo, sino que también tiene aquí al profeta Samuel. Y pues a continuación vemos cómo los israelitas derrotan a sus enemigos, a los amonitas. En los versos posteriores al verso número 10, vemos aquí cómo es que viene la batalla, cómo es que los amonitas se sienten confiados porque Jabes de Galat les envió un mensaje. Primeramente, Jabes de Galat sabe que Saúl los va a apoyar y ellos se sienten contentos y se sienten seguros con ese apoyo que viene del rey. Pero también les envía un mensaje a los amonitas y les dicen: bueno, pues el día de mañana vamos a salir con ustedes para que ustedes hagan como bien les parezca contra nosotros. Aquí los amonitas pues se sienten confiados porque piensan que nadie está apoyando a Jabes de Galat y que los van a poder hacer sus siervos. Pero vemos que esto no ocurre así. Saúl con su ejército viene y derrota a los amonitas. Y pues
Después de esta derrota de los amonitas y del triunfo de los israelitas en contra de ellos, pues esta situación hace que Saúl sea afirmado ya como rey. Delante del pueblo, pues ellos empiezan a ver que su rey les está respondiendo, que el rey está haciendo lo que ellos esperaban que hiciera. Vemos aquí también, hermanos, cómo es que se están olvidando de Dios aquí, porque hasta ahorita, pues, el pueblo está pensando que es el rey quien está haciendo todo para defenderlos. Entonces, sucede también que después de que tiene la victoria en contra de sus enemigos, en el verso número 12, les dice el pueblo, verso 12 dice así: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. En este verso estamos viendo cómo algunos quieren aprovecharse de aquellos que al principio no querían o no aceptaban a Saúl como rey y querían deshacerse de ellos. No sabemos si eran sus enemigos por alguna razón o por alguna razón otra diferente querían deshacerse de ellos. Pero aprovecharon esta situación del triunfo de Saúl para querer acabar con estas personas que no estaban de acuerdo al principio de que Saúl fuera rey. Y pues en los versos posteriores vemos también cómo Saúl dice, verso 13, y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. En este punto no vemos aquí si Saúl consulta primero con Samuel para consultar a Dios directamente y preguntarle si es bueno que se deshaga de esos enemigos o no. No menciona que Saúl haya preguntado a Dios a través de Samuel esta situación, sino que él decide que no va a matar a nadie de estos enemigos. Él prefiere mejor de esos enemigos hacerlos amigos. En el verso que sigue ya al final de este capítulo 11, Samuel dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Hasta este punto, Samuel, el profeta Samuel, es que está recordándole al pueblo: hey, quien les dio la victoria no fue Saúl su rey, no son ustedes juntos, sino es Dios el Todopoderoso quien les ha dado la victoria sobre sus enemigos. Hasta este momento es donde no se los está diciendo directamente, pero les está diciendo que tienen que ir a Gilgal, porque ahí es donde está el lugar de adoración, para que se renueve ahí el reino, para que se le dé gracias a Dios, para que se reconozca delante de Dios que, en este caso, el gobernante que Él les envió los ha ayudado, pero sobre todo agradecerle a Dios. Y esto vemos en el verso 15 al final de este capítulo número 11. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todo Israel. Hasta este momento es donde ya se inviste a Saúl como rey, y bueno, se le da gracias a Dios por el triunfo que han tenido sobre sus enemigos. Y pues estando ahí, ya en el capítulo 12, estando ya en este lugar, pues Samuel aprovecha para hablar con el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es lo que les dice ahora Samuel al pueblo de Israel. Dice en el verso 1 del capítulo 12, he aquí, les está hablando Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Comienza aquí un discurso que el profeta Samuel les está dando al pueblo. Este discurso básicamente es primero para decirles que él nunca ha hecho nada malo, no ha sido corrupto, se ha comportado como quizás algunos otros profetas, como ya lo vimos en el caso de los hijos de Elí, cuando Samuel era un niño. Vimos cómo ellos no se comportaron de acuerdo con la voluntad de Dios, y por lo tanto recibieron castigo.
Vemos también otros casos de otros jueces que también no se comportaron correctamente delante de Dios. Pero aquí Samuel les está diciendo que él sí se comportó rectamente delante de Dios primero y delante del pueblo también. Y al mismo tiempo en este discurso, él les está dando el poder o el gobierno al rey Saúl. Y bueno, en los versos que siguen, a partir del verso número 3, pues les está diciendo, como ya les comentaba, ¿no? Les dice, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces, pues el pueblo se da cuenta o sabe, ellos están conscientes de que Samuel siempre se ha comportado de una forma correcta delante de Dios y delante del pueblo. Y por lo tanto, bueno, pues ellos no tienen nada que reprocharle a Samuel. Pero también Samuel les dice más adelante, les está recordando cómo es que Dios nunca le ha fallado al pueblo. Les empieza a recordar cómo Dios designó a Moisés, designó a Aarón para que los pudieran sacar de Egipto, de esa tierra de servidumbre. Y esto lo hace con el fin de que el pueblo obedezca al rey, pero también obedezca a Dios. Básicamente aquí es que tanto el pueblo como el rey obedezcan a Dios. En los versos posteriores, como está aquí en el verso 7, dice, ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y bueno, pues, como les decía, menciona todo lo que Jehová ha hecho con ellos, toda la multitud de favores con los que ha colmado al pueblo de Israel. Y les menciona también algunos jueces que Dios les envió para librarlos de sus enemigos. Les menciona en el verso 11 a Jerobal, a Barak, a Jefté y también a Samuel. Y como les dice aquí, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Pero aquí es donde empieza el reproche del profeta Samuel hacia el pueblo. Porque dice aquí en el verso 12, y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Aquí en este punto, en este verso, vemos cómo es que el pueblo, al saber que venía un enemigo nuevamente en contra de ellos, pues en lugar de rogarle a Dios que los defendiera como había sucedido antes, pues decidieron mejor tener un rey, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, pues ya tenían a su rey ahora. Así que en estos versos a continuación, el profeta Samuel les está haciendo alguna advertencia, les está haciendo advertencia al pueblo. Y vamos a ver qué es lo que les dice. En el verso 14, le dice aquí, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. En el verso 15 continúa la advertencia, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. En estos dos versos, 14 y 15, que son, creo yo, de los más importantes en este capítulo 12, el primer libro de Samuel, esta advertencia les está haciendo el profeta Samuel al pueblo para que tanto el pueblo como el rey obedezcan a Dios. Porque como ya les había comentado el día de ayer, cuando Dios eligió a Saúl como gobernante, y les recuerdo lo que decíamos ayer, que esta palabra que se utilizó para gobernante es para contener, para evitar que el pueblo hiciera cosas indebidas delante de Dios, para evitar que siguieran siendo rebeldes. Saúl iba a ser un gobernante, pero iba a estar
bajo el gobierno de Dios. Iba a ser príncipe de su pueblo, pero el rey seguía siendo Dios. Entonces, estas advertencias se las está haciendo aquí. Perdón. Un momento, por favor, es que se me cortó la transmisión esta. Entonces vemos aquí cómo es que esas dos advertencias se las está haciendo el profeta Samuel. Primeramente, les está diciendo que si ellos son obedientes, temen a Jehová y le sirven y oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, tanto el pueblo como su rey van a estar bien, o ellos van a estar bien. Pero después en el siguiente verso, pues les dice que si ellos no son obedientes y son rebeldes, pues entonces la mano de Jehová va a venir en contra de ellos como lo estuvo contra sus padres. A continuación también les dice en el verso número 17, no es ahora la siega del trigo. Aquí es donde el profeta Samuel les va a hacer algo que también los profetas pueden hacer, que a partir de que ellos invocan el nombre de Dios, pueden hacer cosas que son sobrenaturales también a través del poder de Dios. Vemos aquí entonces, como dice en el verso 17, no es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y le dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. En este verso, bueno, pues les está recriminando ese pecado que ellos han cometido delante de Dios. Y muchas veces, como hemos visto ya en otras situaciones de otras partes del Antiguo Testamento, cómo es que el Señor ha tenido que demostrar de una forma visible a los seres humanos cuando estamos haciendo las cosas mal. Aquí vemos cómo es que el profeta Samuel le está pidiendo a Dios que envíe truenos y lluvias para que ellos se den cuenta que la forma en la que han desechado a Dios está mal, lo que han hecho está mal, eso de haber escogido a un rey humano en lugar de haber preferido la dirección divina de Dios. Entonces, vemos aquí cómo es que el Señor tiene que recurrir a través de su profeta a hacer cosas que los hombres puedan ver con sus ojos y no darse cuenta de que darse cuenta de que están haciendo mal. Por eso es que Samuel les está haciendo esta amenaza también, esta advertencia de las que está haciendo. Y bueno, vemos en el verso 18 cómo Samuel clamó a Jehová y Jehová envió truenos y lluvias en aquel día. Y obviamente, bueno, pues el pueblo tuvo mucho temor de Jehová y de Samuel. Si ustedes recuerdan, hermanos, en la parte en la que el pueblo de Israel, a través de Moisés y de Aarón, Dios envió, el pueblo de Israel estaba en Egipto, preso, estaban esclavizados. ¿Cómo es que Dios tuvo que convencer al faraón enviándole todas las plagas que le tuvo que haber enviado? Y no fueron una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Pero vemos cómo faraón endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo. No quería hacer caso de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Entonces al final, bueno, pues Dios tuvo que ser todavía mucho más duro con ellos. Y pues vemos cómo es que todos los primogénitos de Egipto fueron heridos por Dios y murieron. Así es como el Señor ha tenido muchas veces que hacer con la humanidad. Muchas veces ha tenido que recurrir a estas situaciones extremas para que podamos entender que estamos alejados de la voluntad de Dios, que no estamos haciendo lo que Él quiere. Y pues vemos aquí entonces cómo es que en este caso también el pueblo, ya siendo libre, siendo una nación libre, rodeado de enemigos, por supuesto, pues sigue aún así siendo rebelde a Dios y pues el Señor tiene que mostrarles de alguna forma que están equivocados. Las situaciones que nosotros vivimos, hermanos, muchas veces son, como nos lo ha dicho el pastor muchas veces cuando habla del tema de la fe auténtica de la hermandad,
que todo proviene de Dios, todo nos ayuda para bien y todo nos trae una enseñanza. Cuando vivimos situaciones difíciles en nuestra vida, pues es porque Dios quiere darnos un mensaje de alguna forma. Quizás nos lo ha dado de alguna otra forma anterior, pero nosotros hemos tenido nuestro corazón endurecido, hemos sido sordos, no hemos querido ver o simplemente hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor tiene que recurrir a otros medios, a otras formas. También el pastor nos ha dicho muchas veces que Dios a veces nos hace que hagamos las cosas por las buenas o por las malas o por las trágicas. Entonces, pues aquí el caso que estamos viendo con el pueblo de Israel, lo que nos está describiendo en este primer libro de Samuel, en el capítulo 12, pues también es algo parecido. El pueblo sigue siendo necio, sigue siendo rebelde, y pues ellos quieren tener un rey, ya tienen un rey, pero pues Dios siempre les está dando oportunidades de que recapaciten, de que vean el error en el que están. Y pues aquí les está diciendo a través de su profeta Samuel que ellos tienen que obedecer a Dios, tanto el rey como el pueblo. Tienen que seguir siendo obedientes a Dios para que estén bien. Y si no lo hacen, pues el Señor los va a castigar. La mano de Jehová va a venir contra ellos, como también le sucedieron a sus generaciones anteriores, como dice aquí, como estuvo contra vuestros padres. Y pues vemos aquí entonces, aparte de que esto sucede, cómo el pueblo entonces, después de tenerle temor a Jehová y a Samuel, el pueblo le pide a Samuel que ruegue por todos ellos a Jehová su Dios. Dice, ruega por tus siervos, eso es en el verso 19, a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y sabemos, hermanos, que el Señor pues nos quiere corregir, porque nosotros le importamos a Él, porque Él nos ama. Corrige a quienes ama. Y sabemos que el Señor no es cruel, el Señor es bueno. Él siempre ha tenido amor para con sus hijos. Y bueno, nos tiene que corregir muchas veces, pero también Él es un Dios bueno y misericordioso. Vamos a ver a partir del verso número 20 lo que Samuel le responde al pueblo. Y él les dice, pues que no tengan miedo, porque les está diciendo, pues sí, ustedes han hecho este mal de haber desechado a Dios y de haber elegido un rey, pero aún así, con todo eso, no se aparten en pos de Jehová, sino sírvanle con todo vuestro corazón. A pesar de todo el hecho de que el pueblo le ha dado la espalda a Dios, lo ha desechado, como dice aquí también, aún así Dios no está castigando a su pueblo de la forma en la que debería de hacerlo, por haberlo desechado, sino que aún así, a través del profeta Samuel, les está diciendo que sirvan, les dice el profeta Samuel, sírvale con todo vuestro corazón, no se aparten de Jehová. Les continúa diciendo, no se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Aquí vemos cómo es que el Señor sigue siendo fiel a su promesa. El Señor le prometió desde tiempos de Abraham, le prometió que lo iba a hacer padre de multitud de gentes, de una nación grande, que no iba a poder contarla. Y entonces el Señor sigue siendo fiel, a pesar de que su pueblo, a pesar de que nosotros somos rebeldes, el Señor sigue siendo fiel. Y bueno, finalmente, en los últimos versos de este capítulo 12, dice, así que lejos sea de mí, eso dice Samuel, que pequé yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este verso, pues, les está insistiendo que le teman a Jehová y que le sirvan de verdad. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí la palabra de temer a Jehová, no es que le tengamos terror, que le tengamos pánico, que le tengamos miedo, no, sino simplemente es que lo respetemos, que seamos obedientes a Él
que no seamos rebeldes a Dios Todopoderoso, a lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, también tenemos que servirle de todo nuestro corazón. Como decimos coloquialmente, no de dientes para afuera, sino servirle de todo nuestro corazón y temerle. Entonces, esto es lo que Samuel le está diciendo al pueblo. Y que también le está diciendo que él va a seguir rogando por ellos, no los va a dejar solos. Porque otra vez al final de este capítulo 12, el último verso, el verso 25, viene otra advertencia. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerá. Esto es la advertencia que está al final de este capítulo número 12. Repito, más si perseveráis en hacer mal, o sea, si continúan haciendo mal, ustedes y su rey van a perecer. Y pues como lo vamos a ver más adelante en este libro de Samuel, pues el pueblo y el mismo rey, desafortunadamente, continúan haciendo mal. Entonces, hermanos, pues con esto yo estoy terminando el capítulo número 12, que es hasta donde termina mi tema el día de hoy. Y pues vemos entonces, hermanos, cómo es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser obedientes, porque si no el Señor nos va a corregir. No tenemos que olvidar todas la multitud de favores con las que el Señor nos ha colmado. No debemos de olvidar eso. Debemos de seguir teniendo confianza en Él, porque Él es quien nos está sosteniendo. Él es, como lo hemos declarado muchas veces cuando oramos, que Él es nuestra roca de salvación. Él es quien nos sostiene. Así que, pues, hay que tomar en cuenta todo esto que hemos aprendido aquí en estos capítulos a partir del 9 al 12, que no debemos desechar a Dios. Cuidado de que lo hagamos, hermanos. Tenemos que tener en cuenta quién es Jehová de los ejércitos, quién es el Dios todopoderoso en el que nosotros estamos confiando. No hay que ser como el pueblo de Israel, que prefirió a un ser humano que lo gobernara en lugar de seguir teniendo la dirección de Dios. Y nosotros tenemos que preferir seguir teniendo la dirección de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, a partir del Espíritu Santo que Él nos envió, que el Señor Jesucristo dijo que era nuestro consolador, el otro consolador que vendría, y que lo tenemos ahora entre nosotros. Entonces, pues yo te agradezco la atención y con esto estoy terminando el tema que me ha tocado.